Vamos a hacer un repaso de los interruptores de potencia, como dice ahí, siempre hablando de baja tensión, ¿sí? Que tiene Schneider Electric desde 16 hasta 6300 amperes. Obviamente, perdón, vamos a ir viendo que estamos hablando de interruptores en caja moldeada y cuando estamos hablando de interruptores más grandes, interruptores en lo que llaman bastidor abierto, ¿ok? Eh, A mí me gusta siempre, como digo, cuando hablamos de interruptores, empezar con un poquitito de teoría para que todos estemos más o menos nivelados en lo que es interruptor. Seguramente todos los que estamos acá sabemos que es un interruptor en baja tensión, pero a veces es bueno seguramente refrescar algunos de los conceptos, ¿sí? A ver, básicamente un interruptor, ¿sí? Puede, es verdad que no todos tienen esto que vemos acá, lo que está en rojo, ¿sí? Pero vamos a ver que pueden llegar a tener de todas las funciones que vemos acá en rojo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, desde que yo tengo una fuente de energía, por ejemplo, la red eléctrica que llega a la instalación, puede ser una casa, una industria, un shopping, un hospital, hasta que llego a mi carga, que en este caso podrá ser, no sé, una máquina, iluminación, bueno, algún motor, bueno, lo que tengamos que energizar. El interruptor puede tener distintas funciones, ¿sí? Dependiendo de el tipo de interruptor, hay algunas funciones que son obligatorias, como puede ser, por ejemplo, obligatorias me refiero cuando hablo de la IEC. La IEC exige que un interruptor tenga seccionamiento, ¿sí? ¿Qué significa seccionamiento? Bueno, que pueda abrir el circuito, ¿sí? Que pueda cortar la energía, la circulación de energía desde la fuente hacia la carga, que no es lo mismo que interrumpir, ¿sí? Interrumpir quiere decir que desde la fuente de energía hasta la carga, el interruptor debe abrir o debe permitir, o sea, no dejar que la energía circule, pero cuando hay corriente circulando, ¿ok? Entonces, seccionamiento es cuando no hay corriente circulando, abrir el circuito cuando no hay corriente circulando, e interrupción es cuando hay corriente circulando. Después empezamos a hablar de las funciones de protección, que como les dije anteriormente, vamos a ver que no todos los interruptores tienen, por ejemplo, las protecciones, todas las protecciones que vamos a nombrar acá, ¿sí? Bueno, tenemos lo que se llama protección contra cortocircuito, ¿sí? Obviamente cuando la corriente es excesivamente alta, ¿sí? Para lo que está preparado el interruptor, eso se interpreta como un cortocircuito, ¿ok? ¿Qué quiere decir cortocircuito? Cuando son seguramente más a 3, 4, 5 veces la corriente nominal del interruptor, ¿ok? Vamos a ver que muchos de ellos se pueden regular estas protecciones, ¿ok? Luego tenemos pérdida contra aislación. Insisto con esto, es verdad que no todos los interruptores tienen protección, perdón, contra pérdida de aislación. Protección contra sobrecarga. Cuando estamos hablando de sobrecarga se considera de 1 a 2 veces la corriente nominal, ¿sí? Que está circulando a través del interruptor. Lo que se llama o lo que se denomina, digamos, el comando, ¿sí? Yo cuando cierro un interruptor seguramente pueda poner en marcha o no, cuando lo abro obviamente no, una carga. Y fíjense que yo acá también menciono lo que es medición, ¿sí? Vamos a ver que algunas de nuestras líneas de interruptores tienen la posibilidad de medir tanto la corriente circulante como la tensión que está aplicada y, por ejemplo, también algunos de nuestros interruptores, vamos a ver lo que nosotros llamamos línea premium, tienen la posibilidad de decirnos o de indicarnos el porcentaje de desgaste del interruptor para así saber, por ejemplo, cómo está internamente el interruptor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si es un interruptor importante para mí o para la instalación en realidad, ya el mismo interruptor nos va a indicar cuál es el porcentaje de desgaste interno del interruptor para poder prever un cambio en el caso de que sea necesario. ¿Ok? Habiendo dicho esto, sí, si nunca lo han visto, estas se las presento. Esta es la curva que define el funcionamiento de un interruptor, en donde yo en el eje Y
tengo el tiempo, ¿sí? El tiempo de actuación, y en el eje X las veces de la corriente nominal, o sea, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, así hasta, por ejemplo, 300 veces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo una vez la corriente nominal, fíjense que no hay tiempo de actuación, o sea, el interruptor no va a actuar o no va a abrir o no va a proteger ese circuito. En cambio, cuando yo entro, por ejemplo, a dos veces la corriente nominal, bueno, ya tengo un tiempo de actuación, tres veces la corriente nominal, tengo un tiempo de actuación y así siguiendo, ¿ok? La zona amarilla se denomina, esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Se denomina zona de sobrecarga, ¿sí? ¿Por qué? Porque el interruptor va a demorar unos segundos en su apertura, pueden ser milisegundos o pueden ser segundos, dependiendo de del porcentaje de veces de la corriente nominal a la que está haciendo, que está circulando. Y luego tenemos la zona verde, en donde ya la apertura del interruptor, fíjense, es muy rápida, 0.01 segundos, ¿sí? Muy rápida. Esta es la zona verde, es la que se denomina la zona de cortocircuito, ¿sí? Donde el interruptor eh, interpreta que la corriente es tan alta, perdón, que tiene que abrir muy rápido, entonces está siendo o se está viendo afectado por un cortocircuito, ¿ok? Algunos parámetros también importantes, ¿sí? Antes de ir directamente a la presentación de los interruptores es la ICU, ¿sí? Esto es el poder de corte último. A ver, no nos vamos a meter mucho en la norma, pero obviamente la normativa que define los interruptores automáticos es la IS 6947, ¿sí? Como indica acá, donde al interruptor se le realiza este ensayo. Esto es O de abierto, open en inglés. Se espera un tiempo, se cierra sobre un cortocircuito y el interruptor tiene que abrir. La O de open, ¿sí? Close y open. Abre por la acción del cortocircuito. Entonces, ¿pero qué quiero marcar acá? ICU, poder de corte último. Una vez que se hizo este ensayo, no se requiere que el interruptor siga funcionando, ¿ok? O sea, el interruptor tiene que abrir ese cortocircuito, ¿sí? Pero no se requiere que el interruptor siga funcionando. En cambio, este parámetro que se llama ICS, poder de corte en servicio, fíjense que es abierto, se espera un tiempo, se cierra sobre un corto, abierto, se espera un tiempo, se cierra sobre un corto y se abre, o sea, son dos cortocircuitos que abrió. En este caso sí, por eso se llama poder de corte en servicio, en este caso sí se requiere que el interruptor soporte un régimen continuo. O sea, después de estos dos cortocircuitos, el interruptor tiene que poder seguir estando operativo. ¿Ok? ¿Qué quiero marcar acá? Ustedes van a ver que hay muchos, digamos, algunos interruptores de algunos de nuestros colegas, que la ICU, el poder de corte último, el que vimos antes, no es lo mismo que la ICS, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que quizás el interruptor soporta un cortocircuito de 50 kA, pero es el último que soporta, pero el poder de corte en servicio es, por ejemplo, el 50% de esos 50 kA, o sea, 25, ¿ok? En nuestro caso, nuestros interruptores es ICU igual ICS. ¿Qué quiere decir con esto? Que soporta tres veces el cortocircuito del valor indicado. ¿Ok? O sea, es un interruptor mucho más robusto. Se los marco como para que lo puedan leer cuando adquieran un interruptor, que no es lo mismo ICU que ICS. Y por último, hay dos categorías que define la normativa de la 6947, que se llama interruptores categoría tipo A e interruptores categoría tipo B. Bueno, los interruptores categoría tipo A son los interruptores en caja moldeada. ¿Ok? ¿Qué son los interruptores en caja moldeada? ¿Qué particular tiene, perdón, los categoría A? Que son limitadores de la corriente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ante una abrupta crecida de la corriente, por ejemplo, si el interruptor es de 100 amperes y de repente está midiendo la corriente y detecta, no sé, 3000 amperes, ¿sí? Bueno, eso para él es un cortocircuito, entonces limita el poder o sea, protege la instalación de esa abrupta subida de corriente,
¿ok? En cambio, en categoría tipo B, ¿sí? Que son los interruptores, como dice acá, en bastidor abierto, tienen un parámetro adicional que se llama ICW, que es la corriente de cortocircuito. O sea, estos interruptores pueden soportar la corriente de cortocircuito durante un segundo, ¿ok? Vamos al mismo ejemplo. Si ese interruptor fuese B y es de 100 amperes y B en ese momento 3000 amperes, va a esperar un segundo a que los interruptores que están aguas abajo puedan abrir para proteger la instalación y así dar selectividad a la instalación, ¿sí? No permitir que se abra el de arriba, sino que se abran los de abajo para no dejar a toda la instalación sin energía, ¿ok? Habiendo dicho esto, vamos a hablar rápidamente de una instalación con selectividad. Yo tengo en este caso un motor funcionando. Si tengo un problema en el motor, ¿ok? ¿Qué es lo ideal que debería pasar? Que abra este interruptor, ¿ok? Pero si yo no tengo selectividad, puede llegar a pasar que abran los dos interruptores, dejándome sin energía todo el resto de la instalación, ¿ok? En cambio, con selectividad, si yo tengo un problema en el mismo motor, ¿sí? Solamente va a abrir este interruptor, permitiendo que eh, todo el resto de las cargas o todo el resto de la instalación siga funcionando. ¿Cómo se logra la selectividad? Bueno, ¿se acuerdan la curva que vimos antes? Bueno, como muchos de los interruptores tienen regulación, lo que yo tengo que verificar es que las curvas de los dos interruptores, tanto del 1 como del 2, no se crucen. Esto sería o lo que se llama selectividad total, pero también puede pasar que yo tenga selectividad dentro de un rango, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, fíjense hasta acá, hasta este punto que se llama IS, límite de selectividad, es donde yo voy a, digamos, ante una falla va a abrir solamente el interruptor 2 y no el 1. Si la corriente es mayor a esta, bueno, ahí seguramente sí deje toda la instalación sin energía. Entonces, existe lo que se llama selectividad total y existe lo que se llama selectividad parcial. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con las regulaciones de corriente que tienen los interruptores, con las regulaciones de tiempo. La de corriente se llama selectividad amperométrica, la de tiempo se llama cronométrica y ya cuando la corriente es muy grande se llama selectividad energética. O sea, los interruptores tienen la capacidad de medir la energía circulante, algunos, no todos, es verdad, perdón, para poder entonces realizar la selectividad en todo el rango de la curva de funcionamiento del interruptor. ¿Ok? Y por último, perdón, vamos a ver lo que es la filiación y después sí, les prometo para que no se aburran que ya vamos a entrar en la oferta. ¿Ok? ¿Qué es la filiación? O sea, si cuando nosotros tenemos que seleccionar un interruptor, va la prestadora de servicio nos entrega, por ejemplo, la energía en un punto y nos dice, bueno, nosotros le tenemos que preguntar, perdón, bueno, ¿qué corriente de cortocircuito hay en el punto en que vos me estás entregando? Bueno, supónganse que me dice 25 kiloamperes, ¿sí? Perdón, 23. Vamos a para hacer el ejemplo que está hecho acá. 23 kiloamperes, ¿sí? Obviamente no hay interruptores de 23 kiloamperes y de 25, ¿sí? Entonces yo tengo que elegir un interruptor de 25 kiloamperes en este punto y si el tablero tiene salidas también lo voy a tener que elegir en este punto. Nuestros interruptores, ¿sí? La línea NSX, que la vamos a ver, insisto, vamos a ver la oferta un poquito más adelante, tienen la posibilidad de tener lo que se llama filiación. ¿Qué es la filiación? Bueno, yo pongo un interruptor de mayor poder de apertura acá, por ejemplo de 36 kiloamperes, y la corriente de cortocircuito del de aguas abajo se ve reforzada, o sea, puedo poner uno de 10 kiloamperes, pero se ve reforzada a 25 kiloamperes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo funcionan los interruptores internamente, pero este interruptor, el de aguas arriba, va a tener la posibilidad de abrir tan rápido que va a proteger tanto al interruptor como a la instalación, ¿sí? ¿Qué me permite diseñar una instalación con filiación?
Bueno, obviamente ahorro, ¿sí? Ahorro de dinero porque voy a poder poner todos los interruptores que estén aguas abajo, por ejemplo, de 10 kA. Detalle no menor, esta particularidad, la de filiación, es una función o una cualidad que se hace por ensayo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que Schneider agarra un interruptor de 36 kA, acá pone uno de 10, genera un corto de 23 kA y se fija cómo responde. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tablas que definen filiación. Si ustedes no pueden decir, bueno, yo pongo uno de 36 acá, entonces este de 10 me va a reforzar a 25. No, no, tiene que haber una tabla, un ensayo que haya pasado. De hecho, nosotros tenemos una página en internet en donde ustedes pueden verificar el parámetro que vimos anteriormente, que es la selectividad, como este, que es la afiliación, para saber si pueden utilizar esos interruptores en el lugar en donde lo quieren utilizar. ¿Ok? Bueno, detalle no menor, ustedes me pueden decir, bueno, pero si yo hago esto y tengo un corto acá abajo, y me va a abrir este, que tengo aguas arriba para proteger la instalación, yo voy a perder selectividad. Bueno, eh, ah, bueno, perdón, la puse después el slide. Nosotros tenemos lo que se llama, nosotros como Schneider tenemos lo que se llama filiación y reforzada con selectividad, ¿sí? Para eso están las tablas, ¿ok? Cuando ustedes quieran hacer este tipo eh, de utilizar este tipo de aplicación o este tipo no me sale la palabra, de función, tienen que utilizar las tablas, que insisto, el que las quiera están disponibles en internet, hoy ya no son tablas, nosotros podemos poner los dos interruptores, o sea, el interruptor que vamos a tener aguas arriba, el que vamos a tener aguas abajo, y ya nos dice directamente cómo se van a comportar y cuál es la corriente de cortocircuito a la que se va reforzada. Vuelvo a un slide porque se me cruzó este slide. ¿Por qué nuestros interruptores pueden realizar la eh, selectividad reforzada con filiación? Porque tienen, y de hecho es un sistema patentado por Schneider que tiene más de 20 años, que se llama sistema rotoactivo, ¿sí? Nuestros interruptores internamente tienen, si ustedes se fijan acá, una entrada, ¿sí? O sea, este sería el borne de entrada, este que vemos acá abajo sería el borne de salida. Tengo una cámara apagachispa acá abajo, dos cámaras apagachispa con esta que tengo acá arriba, y el sistema, perdón, se llama rotoactivo. Cuando yo tengo tanto sea una sobrecarga como un cortocircuito, el dispositivo, digamos, el mecanismo gira utilizando la fuerza de unos resortes, ¿ok? Y abre el circuito en dos puntos, ¿ok? Abre el circuito tan rápido que me permite entonces limitar la corriente de cortocircuito y eh, lograr lo que yo les decía antes, la selectividad reforzada con filiación. Para todo esto, perdón que sea repetitivo, hay que utilizar las tablas y, insisto, hoy en día ya no son tablas, sino que lo pueden hacer directamente con una página de internet, ¿sí? Se llama Electrical Calculation Tool, pero para el que yo después les voy a dejar mis datos, para el que después lo quiera consultar o revisar, sin problema me lo puede consultar, ¿ok? Bueno, y ahora sí, vamos a ver un poquitito el panorama de los interruptores que tenemos en Schneider para, como bien decía la presentación, desde 15 hasta 6300 amperes, ¿sí? Bueno, entonces, perdón, 16 a 6300 amperes en baja tensión. Si nosotros tenemos una línea que denominamos de características medias, que ahora vamos a ver, que se llama CBS, ¿ok? El EasyPack CBS, que es este interruptor que nosotros tenemos acá. Tenemos nuestra línea Premium, ¿sí? Que va desde 16 hasta 630 amperes, que es el modelo NSX, ¿sí? Seguramente varios de los que estén acá habrán escuchado el modelo NSX. Luego, entre 630 amperes y 1600 amperes, seguimos con el formato en caja moldeada, pero en este caso se llama Compact NS, es la línea Premium también. Y desde 630 amperes,
¿sí? Fíjense la línea, el verde oscuro, digamos, desde 630 amperes hasta 6300 amperes, tenemos el interruptor en bastidor abierto o el interruptor en aire, como muchos también lo conocen, que se llama, perdón, Master Pack MTZ, ¿sí? Acá yo siempre me gusta, antes de continuar, obviamente, no, no me van a poder responder, o si quieren, si alguno se anima a ponerlo en el chat, no hay problema, pero se los voy a contestar yo también. O sea, entre 630 amperes, ¿cuál es la consulta? Entre 630 amperes y 1600 amperes, ¿sí? Yo podría elegir un NS o podría elegir un MTZ, ¿sí? Hasta 1600 tengo los dos modelos. Entonces, bueno, la consulta es, che, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Porque son dos interruptores, eh, no sé, 1000 amperes, por ejemplo, para dar un ejemplo, 1000 amperes, ¿sí? Que estaría por acá. Bueno, ¿cuál elijo? ¿El NS o el MTZ? O el Master Pack. Diferencias, caja moldeada y interruptor en aire. Bueno, se los voy a ir contestando. Si es un interruptor cabecera de una instalación, si va a ser el interruptor principal de una instalación, lo mejor es que sea un Master Pack, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, cuando yo arranqué la charla, hablé de los... bueno, cuando arranqué no, pero cuando vimos la parte de teoría. Arranqué con los interruptores de clase A, categoría A y categoría B. El Master Pack MTZ es un categoría B, ¿sí? Acuérdense, bastidor en interruptor en aire, categoría B. ¿Qué significa esto? Que yo les dije, si es un interruptor cabecera, es mejor un Master Pack. ¿Por qué? Porque si hay un cortocircuito en la instalación, yo voy a querer que abran los de abajo, ¿sí? Los interruptores aguas abajo, no el Master Pack, ¿ok? Entonces, no el principal, para no dejar toda la instalación sin energía. Entonces, si es un interruptor cabecera en 1000 amperes, lo mejor es que sea un MTZ. Si es un interruptor de salida, lo mejor es que sea un NS. ¿Ok? Obviamente, acá empezamos a jugar un poquitito con los precios. El Master Pack es más caro que un NS, pero bueno, siempre todo depende del tipo de aplicación en el que lo vayamos a utilizar. ¿Ok? Bien, entonces, cuando hablamos de performance media, vamos con el CBS, ¿sí? Normalmente lo orientamos a edificios de media escala, pequeñas industrias o fabricantes de máquinas, y cuando ya hay eh, procesos más críticos como grandes edificios, industrias, oil and gas, minería, hospitales, ¿sí? Data center, ahí vamos con la línea premium, ¿ok? Bueno, vamos con el CBS, ¿sí? Primero empezamos de la línea media hacia la premium. CBS. El CBS viene en dos tamaños, ¿ok? En este tamaño, obviamente 3 o 4 polos, ¿sí? Tripolar o tetrapolar. En este tamaño hasta 250 amperes. La protección está incluida en el interruptor. Viene con el interruptor. Ahora cuando veamos el NSX van a ver por qué detallo esto particularmente. Pero la protección no sale del interruptor, ¿ok? Y luego tenemos el siguiente tamaño, también 3 o 4 polos, que viene de 400 y 630 amperes. ¿Ok? Poderes de corto, bueno, hasta 250 amperes, 25 kiloamperes, ¿sí? Y el de 400 y 630, 36 kiloamperes. Y acuérdense un dato importante. La ICU es lo mismo que la ICS, o sea que este interruptor soporta 3 cortocircuitos de, por ejemplo, si fuese este de 25 kA y si fuese este de 36 kA. ¿Ok? 3 cortocircuitos. Protecciones. Tenemos protecciones termomagnéticas, ¿sí? Donde la sobrecarga es fija y el cortocircuito, perdón, la sobrecarga es variable, ¿sí? O sea, la puedo regular y el cortocircuito es hasta 250 amperes fijo, si el interruptor es hasta 250 amperes fijo, y si es de 400 a 630 amperes el interruptor es regulable. Luego tenemos la posibilidad de tener una protección electrónica en donde se regula la sobrecarga, el cortocircuito y también la actuación, la actuación instantánea es fija en 11 veces la corriente nominal. ¿Ok? Tenemos también la posibilidad de tener protección
solamente magnética, ¿sí? Que normalmente se suele utilizar en la protección de un motor, hasta 500 amperes, ¿sí? Hasta 500 amperes. Fíjense un detalle, si el interruptor es de menos de 100 amperes, de 6 a 14 veces la nominal, la protección magnética es regulable, pero de 6 a 14 veces, de 9 a 14 veces en 150 a 220 amperes, y de 320 a 500 amperes, de 6 a 13 veces, ¿ok? Si necesitamos la protección, necesitamos darle protección contra fugas a tierra, se le puede adicionar este dispositivo que nosotros tenemos acá, que se llama bloque Vichy, en donde se coloca, se acopla, digamos, directamente debajo del interruptor. Tengo para regular la sensibilidad y la temporización de la actuación, y tengo obviamente también para probar el sistema o para resetearlo. O sea, con el mismo botoncito que tienen, por ejemplo, los diferenciales que tenemos en las casas. ¿Ok? En cuanto a accesorios, tenemos mandos rotativos, ya sea sobre el interruptor o para sacarlo al frente de panel. Todo lo que es las conexiones, ¿sí? Para poder poner más cables, para poder poner pletinas para salida del interruptor. Accesorios para separar los bornes, auxiliares, ¿sí? De estado o de falla. Bueno, la protección de falla a tierra, y bobinas de mínima tensión y bobinas de disparo. ¿Ok? Detalle no menor, este interruptor, como pueden ver acá, no es motorizable. ¿Ok? Ustedes no lo pueden motorizar, ¿sí? Solamente con una bobina de mínima o con una bobina de disparo pueden abrirlo a distancia, ¿sí? Pero para volverlo a cerrar tienen que acercarse al interruptor y reponer directamente el dispositivo. Bueno, resumen de 16 a 630. Todo lo van a tener impreso acá en el frente. Fíjense fíjense lo que yo les decía: ICU, ICS, ¿ok? Dos tamaños. Detalle no menor, misma placa, misma plantilla de fijación. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que tienen este orificio que tiene acá y este que tiene acá. Es la misma distancia para los dos tamaños, la fijación. Entonces, si ustedes tienen un interruptor de 250 y, por ejemplo, el de 400 no lo compraron, o todavía no llegó, o lo que haya sido, pero no lo tienen todavía, pueden ya hacer las marcas para el interruptor S30, ¿sí? La distancia es la misma. Se puede montar de forma vertical, como está este dispositivo, u horizontal. Bueno, y las protecciones que ya vimos. ¿Ok? Eso es el CBS. Vamos al NSX, ¿sí? Acá estamos hablando de entonces la línea Premium, ¿sí? Obviamente lo orientamos también de 16 a 630 amperes, ¿sí? Hasta 690 volt de alterna, detalle no menor, y ahora lo van a ver un poquitito más adelante, siempre que el interruptor tenga el frente verde, ¿sí? Esta línea verde acá, es que es de alterna, ¿sí? Se puede usar hasta 690 volt de tensión alterna, como indica la IS 6947. Y tenemos el modelo también en blanco, ¿sí? En vez de venir esta franja verde, viene en blanco, y se puede utilizar hasta 1000 volt de tensión continua, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un interruptor de línea premium, donde lo apuntamos a edificios de alta criticidad, como data center, infraestructura, industrias, ¿sí? Dos tamaños también, un tamaño 1 hasta 250 amperes, en donde van a poder tener de un polo, dos polos. No se suelen utilizar, pero está disponible. Se suelen utilizar mayormente los de 3 y 4 polos, y tamaño 2, 400 y 630 amperes, en este caso sí, 3 y 4 polos, ¿sí? Bueno, vamos a nombrar algunas características entonces del NSX. Primero, tiene muy alta capacidad de ruptura en este caso, ¿sí? En este caso, acuérdense que el anterior llegaba tenemos modelos de 36 kA, en este caso estamos hablando de hasta 200 kA, ¿sí? Por el sistema rotoactivo, ahí lo pueden ver en el video. Este interruptor entonces tiene el sistema rotoactivo que yo les nombraba antes, en donde la apertura es sobre dos cámaras apagachispa, y
eh, digamos, giratoria con una fuerza de resorte, ¿sí? Bien, obviamente estamos hablando de un interruptor que tiene la posibilidad, no todas las protecciones lo tienen, pero sí tiene la posibilidad de tener comunicación, ¿ok? En este caso, estos interruptores, las protecciones superiores, digamos, tienen la posibilidad de medir corriente, tensión, potencia, factor de potencia, frecuencia, y además lo que yo les decía anteriormente, o se los dije quizás al principio, casi al principio, que tienen la posibilidad de indicarnos cuál es el porcentaje de desgaste del interruptor. Entonces, si yo tengo un interruptor que es importante para mi instalación y el interruptor, la protección me está indicando que ese interruptor está con un, no sé, 90% de desgaste, bueno, eh, lo que le estamos diciendo quizás a la gente de mantenimiento es cuando puedas hacer una parada de planta, este interruptor hay que cambiarlo, ¿ok? Eso obviamente se puede, o esas particularidades, y ahora tengo un resumen de las protecciones, lo tenemos con la Micrologic 5, 6 y 7, ¿ok? Ahora vamos a ver. La Micrologic es el nombre que lleva la protección de los interruptores NSX, ¿ok? En este caso, bueno, acá tenemos una gran cantidad de accesorios donde estamos hablando de auxiliares, de accesorios para aislar o separar los bornes, display en el caso de que la protección sea comunicable. Obviamente, este interruptor, perdón, sí es motorizable, ¿sí? Es motorizable, yo puedo tanto cerrarlo como abrirlo a distancia, ¿ok? Sí, obviamente le tengo que colocar el motor. Y también tiene la posibilidad de ser extraíble. ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo una base en el tablero y los cables se conectan a la base. Ese interruptor puede salir, obviamente tiene que estar abierto el interruptor, no me deja sacar el interruptor con el interruptor cerrado. Puede salir y yo puedo tener, si es un interruptor muy, como digo siempre, es muy importante para mí, necesito cambiar ese interruptor muy muy rápido, no tengo que descablear, sino que hay una base, los cables van a la base, puedo sacar el interruptor que está colocado y muy rápidamente poner uno nuevo y seguir funcionando la instalación. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que yo les decía anteriormente, dos tamaños, ¿sí? Dos tamaños, en este caso en el tamaño hasta 250, 1, 2, 3 y 4 polos, hasta 690 volt de tensión alterna y hasta 750 el modelo blanco, acuérdense, ven, acá hay unos ejemplos del blanco en continua. En el caso de hasta 630, de 400 a 630, solamente 3 y 4 polos. En alterna sigue siendo hasta 690 volt y en continua hasta 1000 volt. ¿Ok? Hasta 750, perdón, hasta 750. Pero fíjense los rangos de poder de apertura, ¿no? 200 kA, 200 kA cuando estábamos hablando de 36 en el CBS, ¿sí? Un interruptor línea premium, ¿ok? En lo que son protecciones, no me voy a detener en todas porque fíjense que hay un montón. Fíjense, detalle no menor, la protección es extraíble. ¿Ok? Entonces ustedes pueden sacar la protección y cambiársela a un interruptor que hayan comprado. Tenemos protecciones solamente magnéticas, protecciones termomagnéticas, ¿sí? Protecciones electrónicas, en este caso fíjense, estas, la 2 y la 4 son protecciones electrónicas pero sin comunicación. Acá ya no necesito el agregarle un accesorio para medir fuga o para defecto a tierra, porque la protección la 4 ya tiene, ¿sí? Puede actuar el interruptor si hay una fuga a tierra. Y lo que son las 5, las 6 y las 7 ya son comunicables, ¿sí? Obviamente electrónicas. Nosotros les llamamos Micrologic avanzadas, son comunicables. Y tienen entonces la posibilidad de lo que yo les decía anteriormente de no solamente tener las mediciones, sino que, por ejemplo, indicarme el porcentaje de desgaste del interruptor, ¿sí? Detalle no menor y se los nombro ahora, así cuando llegamos a los otros ya lo tenemos claro. En este caso, en los NSX, ¿sí? El
porcentaje de desgaste, como la protección puede medir tensión, corriente, sabe cuántas veces el interruptor abrió, si abrió por una sobrecarga, si abrió por un cortocircuito, si de qué magnitud fue ese cortocircuito o esa sobrecarga. La indicación de el porcentaje de desgaste del interruptor, ¿ok? La hace por un cálculo matemático, ¿sí? O sea, Schneider tiene una cantidad de millones de estos interruptores vendidos en todo el mundo, entonces lo hace por un cálculo matemático, ¿ok? No así cuando veamos el interruptor en aire, ¿ok? Ese no la hace por un cálculo matemático, sino que tiene sensores directamente en los polos del interruptor para saber cuál es el porcentaje de desgaste, ¿ok? Bien, entonces NSX desde 16 hasta 630 amperes, línea premium, ¿ok? Accesorios. Se le pueden poner, digamos, los bloques de medición, pero ya no es necesario, o de fuga a tierra, pero ya no es necesario porque tenemos protecciones con las mediciones incorporadas. Lo podemos motorizar, lo podemos, bueno, un montón de accesorios para lo que es el conexionado, auxiliares, bobinas, extrabilidad, ¿sí? Acá pueden ver una base y todo lo que es el montaje del interruptor es extraíble. Entonces acá tienen todos realmente los accesorios disponibles que pueden llegar a necesitar en este tipo de interruptores. ¿Ok? Vamos a la línea un poquitito más grande. Acuérdense, el NS de 630 a 1600 amperes, ¿sí? Este interruptor viene en un solo tamaño, hasta 150 kA de poder de apertura. Obviamente también es motorizable, también es extraíble, también las protecciones son extraíbles, la Micrologic, ¿sí? Y obviamente también tiene comunicación, ¿sí? Voy a ir un poco más rápido porque tenemos todavía temas. Acá estamos hablando de la única que, digamos, esta, la 2 o la 5, esta es la única que no puede ser comunicable y no tiene display. Después tenemos la A, que ahora si quieren después creo que está en el siguiente slide. La A que es de corriente amperímetro, digamos, energía, potencia, y esta, la H, la 5, la 6 y la 7, que son 5.0H o 6.0 o 7.0H, mide o tiene la posibilidad de medir hasta distorsión armónica. ¿Ok? Fíjense, la A nos va a medir solamente las corrientes en las fases. Vamos a poder regular tanto la corriente como el tiempo, ¿sí? Y vamos a tener un indicador de las fallas del interruptor. Fíjense que la E ya mide corriente, tensión, factor de potencia, bueno, medición de demanda de corriente. La P le agrega potencia activa, reactiva, aparente, coseno phi, almacena los máximos de cada una de las variables. Este es el primero, la P es el primero que trae lo que yo les decía, el indicador de mantenimiento, el que me va a decir cuál es el porcentaje de desgaste del interruptor. Y por último, la H, obviamente, perdón que no se lo dije, pero la E tiene todo lo que medía la A más medición de energía. La P mide todo lo que medían las dos anteriores, más la protección programable. Y la H tiene la posibilidad de medir armónicos hasta el orden 31, ¿sí? No solo eso, sino que tiene la capacidad de, por ejemplo, poder capturar una forma de onda o almacenar una forma de onda para que nosotros podamos analizarla en algo que haya pasado en la instalación. ¿Ok? Obviamente, perdón, tenemos la posibilidad de comunicarlo, ¿sí? Tenemos la posibilidad de comunicarlo. Como tenemos el NSX, podemos tener toda una red de interruptores comunicadas en donde yo obviamente lo que voy a tener es mayor continuidad de servicio y mayor control de la energía, ¿sí? Es importante esto porque en instalaciones grandes, si tenemos la posibilidad de poder monitorear toda la instalación y de saber cómo están los interruptores, es un dato muy importante para la gente de mantenimiento, ¿no? Bueno, si vamos bien hasta ahí, entonces vamos a pasar ahora, estoy siendo bastante rápido, pero nada, sepan, como yo les decía anteriormente, que les vamos
a dejar nuestros contactos para cualquier consulta, pero que pueda surgir más adelante, porque prácticamente, o sea, la idea en realidad del día de hoy era que podamos hacer un repaso de toda la línea, pero podemos hacer o hablar, si quieren, una hora de cada línea, ¿no? Bueno, vamos a hablar del interruptor Master Pack. Seguramente muchos de los que están acá habrán escuchado del Master Pack. Es el nombre clásico que Schneider le da a los interruptores en aire. ¿Ok? Hace más de 30 años que está digamos que viene la línea Master Pack. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? El Master Pack nació en 1987, ya llegaba a 6300 amperes, ya tenía protección electrónica y se llamaba Master Pack M. ¿Ok? Que era este formato que ustedes pueden ver acá y que de hecho yo en particular todavía me encuentro en muchas instalaciones funcionando. En el 2000 se reactualizó la línea Master Pack, ¿ok? En donde el Master Pack pasó a llamarse NT-NW, ¿ok? NT-NW, donde en este caso ya tenía protecciones también extraíbles, tenía medición de energía incorporada, bueno, un interruptor un poquitito más compacto que se llamaba NT, que llegaba hasta 1600 amperes, era interruptor en aire, compacto me refiero a más chico, ¿no? Eh, de hecho, traía las mismas protecciones que tenía el NS que vimos anteriormente. Y en el 2018, ¿sí? Nace el nuevo Master Pack MTZ, ¿sí? ¿Qué es lo que trae el Master Pack MTZ? Trae innovaciones en hardware, que las vamos a ver, y innovaciones en software, ¿sí? Innovaciones digitales, ¿ok? Bien, empecemos por el hardware. El hardware, para mí particularmente, el corazón del interruptor es la protección, ¿sí? La protección se llama Micrologic X, ¿ok? Tenemos la protección 2, la 5, la 6 y la 7, solamente 4 modelos, ¿sí? Solamente 4 modelos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros le querramos agregar a la protección, por ejemplo, compramos un modelo 5, ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante, que ya incluye la medición, pero queremos ponerle medición de armónicos, bueno, las protecciones se customizan como si fuese un celular. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hoy en día tengo mi celular y le quiero bajar, no sé, un jueguito o una aplicación de mapas o el Waze o el que sea. Bueno, yo voy a descargar una aplicación. La protección viene con un conector USB acá, Bluetooth, NFC ahora vamos a ver para qué nos sirve cada una, y un display en donde yo puedo descargarle una función y se la instalo y ahora ya tengo medición de armónicos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este interruptor solamente pasa a tener solamente 4 protecciones. Solamente 4 protecciones, la 2, la 5, la 6 y la 7. Y detalle menor, se parametriza de manera 100% digital. ¿Ok? ¿Se acuerdan que los anteriores tenían un potenciómetro? Yo en este caso lo puedo hacer con el display que tengo acá y este teclado que tengo acá, pero me puedo conectar vía Bluetooth con mi celular, ¿sí? Tengo que descargar una aplicación. Obviamente, antes que nadie se asuste, está protegido por contraseña y todo lo que yo pueda modificar o lo que yo modifique del interruptor, ¿ok? Queda almacenado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ser el administrador o el jefe de mantenimiento, pero tengo gente que trabaja y yo le doy una contraseña específica a cada uno. Entonces, si alguien viene e ingresa al interruptor, obviamente, insisto, tiene que tener la contraseña, pero ingresa y yo sé que, no sé, el empleado A, digamos, tiene esta contraseña, ingresa y modificó las regulaciones del interruptor, el interruptor almacena eso y después yo voy a poder saber quién hizo cada modificación. Otro detalle no menor es que tiene NFC, ¿sí? Es verdad que no todos los celulares hoy en día tienen NFC, pero
Si este interruptor, por ejemplo, actúa o abre o sea, corta una instalación por una sobrecarga o por un cortocircuito, vamos un ejemplo de un interruptor de 4000 amperes, bueno, yo no tengo que ir a cerrar el interruptor una vez que abrió, ¿no? Por una falla. Me gustaría saber cuál es la falla. Bueno, yo me voy a acercar con mi celular a esta posición, al NFC. La protección se autoenergiza, ¿sí? Con una pila interna que tiene y le informa, yo voy a poder ver desde el celular con el interruptor apagado, ¿no? Desde el celular, cuáles fueron las causas por las que actuó, por ejemplo, sobrecarga en la fase 3, tal día, tal hora, y ahí voy a poder solucionar, lo que yo debería hacer es, perdón, primero solucionar ese problema que pasó y después ir a cerrar el interruptor, ¿ok? Entonces, fíjense, los modelos anteriores tenían, no sé, 4, 9, 13 protecciones y hoy en día pasamos solamente a 4, la 2, la 5, la 6 y la 7, ¿sí? Que en realidad, les soy sincero, tenemos esas 4 porque la normativa, la 60947, exige tener ese tipo de diferenciación, pero nosotros podríamos tener una sola y ir cargándole módulos, ¿ok? Conectividad USB inalámbrica, ya lo vimos, las aplicaciones. Bueno, tiene la posibilidad de configurarla de forma dual. ¿Qué significa esto? Supóngase que en una instalación ustedes tienen, no sé, 2000 amperes, pero tienen también grupo electrógeno y cuando el grupo electrógeno está andando no abastece toda la instalación. Entonces, abastece, no sé, 1000 amperes. Bueno, yo puedo avisarle al interruptor que estoy funcionando en grupo y automáticamente mueve todas sus protecciones, todas sus regulaciones, perdón, a cuando está funcionando el grupo. ¿Ok? Y obviamente lo que yo les decía que se puede customizar por módulos digitales. Yo puedo descargar una función y se la instalo a la protección. ¿Ok? Ya desde la protección puede almacenar hasta 130 eventos, pero si yo me acerco a un tablero y está gris, así como esta, la, la pantalla, ya sé que el interruptor no tiene ningún problema. Si está en amarillo, ya desde lejos puedo ver que está en amarillo, es que el interruptor tiene alguna advertencia, y si está en rojo es que tiene alguna alarma. ¿Ok? En este caso, acuérdense, este interruptor, cualquiera de ellos, no importa, ustedes no le tienen que agregar ningún módulo, ya trae la función de diagnóstico y me dice cuál es el porcentaje de desgaste del interruptor. Y en este caso no es por un cálculo matemático, sino que es eh, por sensores que tiene interno el interruptor. ¿Ok? Entonces, la protección, comunicación NFC y Bluetooth. ¿Ok? Y yo eso no se los nombré, pero para todo lo que es la descarga de estas aplicaciones que yo les digo, tienen que utilizar el puerto USB. No se puede hacer ni por Bluetooth ni por NFC. El NFC es una comunicación direccional, solamente es ante un corte de energía para saber qué es lo que pasó con el interruptor. Y el Bluetooth yo lo puedo usar, como les dije, para ver las mediciones del interruptor. Ahora creo que hay un pequeño videito. Ver las mediciones del interruptor, configurarle las protecciones, ver si tiene alarmas y obviamente también tengo la posibilidad de tener una interfaz Ethernet para comunicar toda la información del interruptor a un sistema SCADA o de medición que tengamos en la instalación. ¿Ok? Está preparado para soportar desde menos 25 a 70 grados centígrados, todo lo que es la vibración también y la corrosión. ¿Sí? Tienen normas y certificados. Todo lo que es la medición del interruptor, ¿sí? Que está 100% embebida en el interruptor, es de precisión, bueno, acá está mal escrito, sepan disculpar, 1%, ¿ok? Tiene un 1% de error, ¿sí? Lo cual es bastante preciso, ¿sí? Bien, si yo tengo un interruptor anterior, por ejemplo el Master Pack NW, ¿sí? Acuérdense las generaciones del Master Pack, el M, el NT, el NW y ahora el MTZ. Si yo tengo una generación anterior y era extraíble, bueno,
el tamaño, la distancia de polos, todo lo que es el cableado es exactamente igual, ¿sí? Entonces yo puedo sacar un interruptor NTNW y modernizar todo mi parque instalado sin necesidad de hacer ninguna modificación en el tablero ni recertificar ningún tablero, ¿ok? El tamaño 1 entonces se llama MTZ1, va hasta 1600 amperes, de 630 a 1600, el MTZ2 de 800 a 4000 amperes en este tamaño, y el MTZ3 en realidad son dos de estos, dos MTZ2 puestos en paralelo, ¿sí? Fíjense el tamaño importante que tienen, que van de 4000 a 6300 amperes. Los poderes de corto de 42 hasta 150 kA, y lo que yo les decía, algo muy muy importante, si yo tengo un interruptor de la línea anterior, un Master Pack NT o NW, la actualización es muy muy simple porque no se requiere ninguna modificación en el tablero, ¿sí? Tiene la misma capacidad de corte que la anterior, la misma coordinación, el mismo montaje, mismas conexiones eléctricas, mismas propiedades térmicas, ¿ok? Entonces yo saco un NT o un NW y directamente pongo el MTZ. Si vamos a lo que son innovaciones digitales, bueno, todo lo que es la experiencia desde la selección, la compra, la configuración del interruptor es de forma digital, ¿sí? Para diseñarlo tenemos el software que seguramente alguno de ustedes me habrá escuchado acá dar alguna charla para Electromagazine del Ecodial. Todo lo que es la compra y la configuración con un software que se llama MyPack, el EcoReach para todo lo que es la puesta en marcha, y la operación y el mantenimiento puede ser con el celular o con nuestro software. Lo que yo no les dije o no les nombré es, acuérdense que las protecciones vienen con una cierta cantidad de funciones, ahora vamos a ver, y si ustedes le quieren agregar funciones, tienen que pagar esas funciones y existe un portal para adquirir las funciones que tiene el interruptor adicionales, ¿ok? El interruptor, entonces acuérdense, Bluetooth o NFC para todos los que la configuración. Puedo ver el estado general tiene 4 solapas: el estado general del interruptor, las mediciones del interruptor, modificar la curva de protección y, obviamente, en el caso de que la aplicación, no le dije, es gratuita, se llama MTZ App, si se la quieren descargar, tiene una función demo para que vean cómo funciona. Y obviamente puedo abrir y cerrar el interruptor si el interruptor está motorizado, obviamente, sin tocarlo, ¿ok? Directamente con el celular. Detalle no menor, si yo quiero realizar esta función, primero que tengo que ingresar al interruptor con una contraseña. Cuando voy a abrir o cerrar el interruptor me aparece un cartel que me dice, mira que vas a hacer una operación, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, la voy a hacer. Me pide una segunda contraseña para lo que es la actuación del interruptor y ahí yo recién puedo operar el interruptor, ¿ok? De base, cualquiera de las protecciones vienen con medición clase 1, ¿sí? De tensión, corriente, potencia activa, reactiva aparente, frecuencia y distorsión armónica, ¿sí? Todo lo que es la modificación de la protección, o sea, mover las curvas y diagnosticar los sensores, ¿ok? Diagnosticar los sensores. En el caso de las funciones especiales, estas son todas que se van agregando y hay que pagarlas, ¿ok? Puedo medir energía por fase, puedo hacer análisis de armónicos individuales, puedo medir potencia inversa, puedo medir si tengo sobre o subtensión, alarma de falla tierra. Bueno, puedo capturar la forma de onda para realizar algún mantenimiento, ¿ok? Son todas funciones que le puedo ir agregando al interruptor. Este es el portal, como se ve el portal de compra de los módulos, ¿ok? Bueno, un resumen: resistencia a ambientes hostiles, medición de clase 1, puedo ver qué es lo que pasa con el interruptor y reponerlo rápidamente, se puede customizar en el momento que yo quiero y obviamente se puede integrar con toda nuestra plataforma EcoStruxure para la comunicación. Fíjense, y acá esto a modo de resumen, yo cuando quería parametrizar un interruptor anterior,
directamente lo tenía que hacer con esos potenciómetros que nunca sabíamos en realidad cómo o en qué número exactamente quedaban. Actualmente yo puedo ver la curva, voy a modificarla, me pide una contraseña, solicito el parámetro que quiero modificar, pongo el valor, le voy a dar submit y me sale un cartel que dice, mire que va a modificar, estaba en 900 y usted lo va a pasar a 1000, quiere aplicar los valores, sí, y ya se los modificó y se los pasó al interruptor. Ante un corte de energía, yo antes no tenía la posibilidad de verlo, hoy me conecto con NFC, no requiero alimentación, no requiero tocar ni siquiera el display del interruptor, me va a decir cuál fue el problema, voy a poder interpretar las causas, ¿sí? Y una vez que solucioné las causas, voy a poder reconectar el interruptor. ¿Ok? Hasta de hecho, hasta lo puedo reconectar desde el celular.
Eaton, powering business worldwide.